pasa? Discapacidad. ¿Qué pasa? Hace más de 3 meses que no estamos cobrando. Hay compañeras mías que desde febrero no cobran. ¿Quién tiene que pagarle? La superintendencia tiene que hacerle el depósito a las obras sociales y no lo está realizando. ¿Y usted es padre de un chico o una chica con discapacidad? Sí. ¿Y esto cómo lo afecta a usted? ¿Le va a subir la tarifa, digamos, del servicio? No podría cubrir el tratamiento por mi parte, digamos, no Bien. podría pagarlo. Bien, y este atraso en los pagos, ¿cómo los impacta a ustedes? Concretamente, ¿de qué se trata? Y los prestadores, obviamente, no empiezan a no prestar su servicio al no recibir el pago, ¿no? Bien, y ustedes se encuentran con el problema de no tener, digamos, cómo mandar a los chicos a la escuela, por ejemplo. Sí, por la DAI necesitamos ese apoyo a la inclusión. Sí, es una movilización a nivel nacional que en esta oportunidad tuvimos la suerte de poder organizarnos en la ciudad y hacer visible, no solamente entre los prestadores, somos todos prestadores de salud para el área de discapacidad, sino que también en esta ocasión nos han acompañado familiares y usuarios también. Entonces eso está bueno, que en la ciudad también se visibiliza esta situación. Nosotros tenemos diferidos los pagos, generalmente 60 días. Esta vez no sabemos exactamente por qué, lo han diferido un mes más. Entonces nos van a pagar el mes de mayo, los primeros días de septiembre. Son trabajadores de la discapacidad. De la discapacidad, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos, profesores de sordos, kinesiólogos, hay integradores. Entonces, entre la superintendencia y la AFIP se pasan la pelota diciendo, bueno, no lo depositaron, lo tenemos retenido, no lo tienen retenido. La cuestión es que nadie cobró y ya no podemos ir a trabajar, no es que no queremos, no podemos porque no tenemos para pagar el transporte, no tenemos para pagar el peaje, no podemos salir a trabajar así. Y hablamos entonces sobre la discapacidad y qué pasa con los prestadores, que evidentemente no pueden sostener las demoras que plantea el sistema a la hora de cobrar por sus servicios. Y por supuesto, los pacientes, las personas con discapacidad y sus familias se encuentran en una encrucijada y en una enorme preocupación, ¿no? Porque estas personas necesitan de estos tratamientos, necesitan de estas terapias. Cuando se cortan, evidentemente hay retrocesos, evidentemente no hay avances. Y es muy incómoda la situación en las cuales ponen a los pacientes, los familiares y a los prestadores que necesitan cobrar por su trabajo. Gracias por venir a Julia Libertad Domínguez, licenciada en psicopedagogía. Gracias también a Pamela Chomiak, fonoaudióloga, a las dos por venir. Y me imagino, ¿no?, en un contexto inflacionario, cobrar el trabajo 4 o 5 meses después, el dinero se diluye, entre medio están los pacientes, entre medio están los familiares, entre medio está la vocación de servicio de ustedes, pero uno no puede vivir del aire. No. Gracias por venir, chicas. Bueno, sí, es así como estás contando. Cabe aclarar que hay también una salida del campo ocupacional que ya tiene naturalizada esta condición en la que a nosotras se nos puede pagar con todas las dilaciones. Esto es algo que es mucho más profundo a estos últimos anuncios, sino que responde a una burocratización excesiva que está naturalizada y no está controlada. Más allá fueron muy poco felices y muy ansiógenas las palabras de Galarraga últimamente, porque si bien no podemos desmentir que fueron 6 días los que demora la ANDIS en aplicar, digamos, en esta parte de la cadena de pago, eso cómo repercute en la posterior parte de la cadena donde tiene que pasar por superintendencia, AFIP, las obras sociales, hasta que llega a nosotros los trabajadores, bueno, ahí se producen un montón de dilaciones y más allá de eso a veces existen algunos mecanismos propios de burocratización dentro de las obras sociales bastante injustos con los trabajadores que hacen que nuestro trabajo esté permanentemente devaluado. Y como bien vos decías, no elegimos parar. Trabajamos desde el vínculo, desde el encuentro y sabemos que si bien del otro lado hay familias comprometidas acompañándonos y sosteniendo, porque no es que les dejamos, sino que bueno, estamos en contacto y tratamos de garantizar de que esto no significa una intervención iatrogénica, que no retrotraiga los tratamientos. Estamos tratando de hacer todo lo posible para que esto no sea una pérdida de la salud ni un retroceso en los procesos educativos, pero también al tener esta condición liberal frente al trabajo y no poder estar agremiadas, nos pone en una situación bastante injusta a la hora de reclamar algo que en realidad todos los trabajadores a la hora de hacer su trabajo, su ejercicio profesional,
necesitamos el reconocimiento para poder seguir viviendo y para poder seguir ejerciendo. También cada uno de los recursos que nosotros utilizamos son de nuestro bolsillo o del bolsillo de las familias. Claro, porque hay que sostener el mientras tanto hasta que te paguen. Y reitero, ¿una demora de cuánto? ¿Cuánto es el promedio? ¿3 meses, 4 meses? Lo que supuestamente... Esto que está naturalizado, normalizado, que también es una... 60 días. 60 o 90 días. Y del mientras tanto, ¿qué tenés que hacer? Crédito. Vivir de crédito, pedir prestado, es una situación bastante compleja, o aceptar condiciones laborales en otros trabajos peores aún de las que ya tenemos con esta situación de pago diferido, que obviamente se devalúa. Tenemos en cuenta esto que también decíamos al principio, un país con la inflación de 7% mensual y cobrar a 60 días por una prestación que, como decía Julia, es nuestro trabajo. Tenemos una vocación, somos profesionales, pero tampoco es solo en nuestra situación, es la de los transportistas, o sea, hay familias detrás de esto y realmente tenemos que vivir así, de préstamos, de crédito o esto, aceptar trabajos en peores condiciones laborales. ¿Y cómo han salido en bloque, no? Las personas con discapacidad, sus familiares, junto a ustedes, porque realmente necesitan de su servicio, necesitan de su vocación, necesitan de sus conocimientos para que las personas que tienen este tipo de inconvenientes puedan avanzar y puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces, la parte emocional también se pone en juego, ¿no? Porque ustedes son personas, han decidido trabajar con esas poblaciones, con esas comunidades, entonces debe ser personalmente muy doloroso. Es bastante injusto, porque en realidad nosotros estamos trabajando en el marco de una garantía de un derecho. Con las personas que nosotros trabajamos son usuarios del Certificado Único de Discapacidad, y a través de eso también es como acceden a las terapias. Entonces, si bien en la cadena se termina volviendo un servicio, algo que en realidad es un derecho y nosotros queremos seguir sosteniéndolo de esa manera, bueno, también sucede eso. Hay muchas familias, por ejemplo, en mi caso, y que está esta tensión porque nosotros me quieren pagar y yo no acepto, entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos para manejar? No, yo estoy trabajando en la garantía de un derecho y esta es la condición y este es nuestro contrato tácito, porque no hay un contrato tampoco, y en realidad que fulanito, porque no lo voy a nombrar, tenga su acompañante para ir a la escuela, porque, a ver, yo no voy y no va a la escuela, no porque la escuela no le reciba, no porque el profe no se copen y acompañarlo, porque son hermosas personas con quienes trabajamos, sino porque, bueno, a veces la experiencia escolar para algunas personas necesita de estos apoyos subjetivantes que somos los acompañantes, las DAI, las docentes de apoyo a la inclusión. En mi caso, como psicopedagoga, es una de las intervenciones que desarrollamos. Y bueno, al no estar presentes, su experiencia escolar se vuelve hostil. Entonces, no porque haya algo malo, sino que, bueno, a veces funcionamos también como los sujetos contrafóbicos para poder estar frente a los aprendizajes. Quisiera aportar que me parece que también el acompañamiento de las familias tiene que ver con que también viven esta situación de burocracia al inicio de un tratamiento, al momento de... Las obras sociales no quieren saber nada con discapacidad directamente. No quieren saber nada, directamente. Y ni hablar de se han expresado como un gasto. Claro, entonces, ni hablar de las cantidades de veces que hay que presentar amparos, que quiere la justicia. A eso iba. Meten más burocracia de la que ya tiene. El propio proceso de sacar un certificado único de discapacidad, en el caso de ser necesario, hay turnos a meses, son meses perdidos, por ahí meses que son fundamentales para esos niños, para esos pacientes, o incluso para adultos, porque adultos que en alguna oportunidad sufren alguna situación de traumatismo, ACV, y luego tienen que quedar en una condición de discapacidad y de necesitar prestaciones, tienen que peregrinar con el Estado, con las obras sociales. Yo creo que ahí nace la empatía de entender que el conflicto de discapacidad no es de prestadores que no estamos cobrando solamente, esto se agravó ahora con la retención de nuestros honorarios, sino que hay un abandono por parte del Estado y de todos los gobiernos y los anteriores, porque venimos de años de luchar contra esto, contra la burocracia para el certificado, con las autorizaciones de las prestaciones, que hay obras sociales que te las autorizan en abril, en mayo. ¿Qué pasó con los meses anteriores? Ese paciente, esa persona, ¿no pudo acceder a sus prestaciones o tuvo profesionales o transportistas que claro, pero la obra social para gratis? Hacer el descuento de los trabajadores, todos de los meses. Del 1 al 10, sin error, ¿eh? El monotributo. También. Todos los meses, la obra social todos los meses, o sea, esto es una lucha que venimos desarrollando, que tiene un pliego de reivindicaciones, que tiene un programa, o sea, hay
cosas concretas. Queremos que se autoricen las prestaciones en tiempo y forma, queremos el pago a mes vencido porque somos trabajadoras y trabajadores que necesitamos subsistir en esta cotidianeidad. Queremos que se incluyan todas las prestaciones de apoyo, ¿no? Hay un nomenclador que deja fuera, por ejemplo, a los acompañantes terapéuticos, que son tan fundamentales y necesarios. O a otras terapias como musicoterapia, quinoterapia, no están en el nomenclador. Entonces las obras sociales pueden hacer y deshacer porque incluso el nomenclador no es regulativo, es orientativo. Entonces hay obras sociales o prepagas que pueden pagar menos, el propio incluir salud, que es donde se pasaría el transporte y la educación si este DNU que anda circulando tuviera lugar, paga menos que lo que nomencla. Hoy la prestación está a 2.050 pesos, una prestación de apoyo, incluir paga 1.700, porque el propio Estado paga menos de lo que dice que hay que pagar. Y así, bueno, podríamos estar diciendo las barbaridades que ocurren en discapacidad toda la noche. Y ahora se ha generado un reclamo puntual. Esto en base a estos rumores que en el día de hoy el Gobierno Nacional salió a desmentir que no hay un recorte en educación, en salud y en discapacidad. ¿Por qué se explota esto ahora? Por supuesto que no es de ahora. Claro, por ahí los términos años. Responden a que, como todo conflicto político, hay intereses, entonces también se van como insertando algunos términos. Nosotras desde la Asamblea de Trabajadores de Inclusión lo que nos planteamos justamente en un contexto de reformulación de la ley de discapacidad, que es importante plantearlo también, es que hablamos de deudas, pero no solamente de deudas en el plano económico, sino deudas en términos de inclusión, justamente. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad, y también hay que aclarar, todas las personas potencialmente en algún momento podemos tener una situación discapacitante en algún momento de nuestras vidas. Viven permanentemente una condición de discriminación y quienes elegimos vocacionalmente trabajar con ellas, bueno, por carácter transitivo estamos un poco corriendo su misma suerte y si nos ponemos a ver, que eso un poco íbamos conversando porque nos conocemos de la Asamblea ni una menos, hay una condición femenina frente al trabajo que también hay que blanquearla. La mayoría de estas profesiones están asociadas a las tareas de cuidado y son las tareas de los trabajos femeninos, feminizados, que por algo son los que tienen menos garantías laborales. Entonces, me parece que es mucho más profundo el cambio que se tiene que plantear, la transformación que se tiene que cambiar de cara a la nueva ley, que promete ser, y si promete ser esperamos que se cumpla esa promesa, una ley que se construya desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Y si una perspectiva de género y de derechos humanos parte de alguna manera ubicarnos en una condición de precarización frente al trabajo, a la mayoría de que somos mujeres, si ponemos a ver las imágenes de la marcha y yo lo veía, decía, sí, somos la mayoría mujeres, y vos veías mujeres ahí en la calle. Entonces, si no ponemos un poquito más de consideración también en ese punto, bueno, ahí hay una contradicción epistémica en cómo se está planteando esta nueva ley, que celebramos todas cuestiones que nos vengan a transformar para encontrarnos en mejores condiciones. Pero si las personas que sostenemos el sistema de inclusión nos vamos a seguir encontrando en una situación de precariedad, bueno, ahí hay algo que es mucho más fuerte que una contradicción y es una incoherencia. ¿Cuánto es el honorario por trabajo, una hora de asistencia a una persona con discapacidad? Una prestación de apoyo que puede rondar entre 45 minutos, 40 minutos, hoy el nomenclador dice 2.050 pesos. Esto para el pago de julio que cobraremos en 60, 90 días. Para contestar tu pregunta que decías, ¿qué es lo que estalló el conflicto? Porque bueno, hay muchas cosas que venimos debatiendo quienes estamos organizándonos y luchando hace muchísimo tiempo por la discapacidad y por todos nuestros derechos. Pero lo que desata el conflicto concretamente, que hace que estemos de paro y que hoy hayamos ratificado el paro hasta el viernes inclusive y con una movilización en Córdoba, es la retención de nuestros honorarios que el gobierno está diciendo que no existe. ¿Qué gobierno? El gobierno nacional, porque este conflicto es nacional, Bien. Las obras sociales nacionales. O sea, la retención del gobierno nacional. Claro, porque la superintendencia dice haber depositado los fondos a la AFIP para poder depositarnos a nosotros y la AFIP dice la superintendencia no depositó. Nosotros decimos que esa plata se manoteó, se pagó, qué sé yo, al Fondo Monetario Internacional, pero a nosotros no se nos pagó y estamos esperando, ¿sí?, que se nos retribuyan nuestros honorarios para poder retomar nuestras prestaciones porque no queremos estar en esta situación de paro. Increíble la vuelta, ¿no? Del honorario, ¿no? De la vuelta. Bueno, y al momento días. que nosotros lo cobramos con el monto de la facturación que se emitió, no en el momento que se paga. No se actualiza. Y en ese sentido, la espera es para recibir
ese trabajo devaluado. Entonces, por eso volvemos a insistir con la condición femenina frente al trabajo, porque son trabajos permanentemente precarizados de esa manera. Vamos a escuchar qué dicen desde el gobierno, ¿no? Ante estos rumores que se planteaban, ¿no? De estos recortes, de este ajuste en un contexto de negociación de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Autoridades nacionales decían lo siguiente. Respecto al reclamo, el Ministerio de Economía el día de ayer incluso ya manifestó que no había ningún recorte en el área y que no se estaba haciendo ningún recorte presupuestario sobre esa área, con lo cual lo que evidentemente debe existir es quizás una tensión sobre asignación de recursos internamente en el área, puede ser, es parte del trabajo cotidiano que tenemos con cada una de las áreas, naturalmente. Para dejar muy fuertemente aclarado que no hay ningún tipo de ajuste en ninguna de las áreas. Si uno mira históricamente, tercer trimestre de todos los años, lo que hay es readecuación de partidas de acuerdo a lo que uno ya prevé que se puede gastar o no en ese año. En nuestro propio ministerio, en otros ministerios, lo que hay es readecuación de partidas. De ninguna manera hay ajuste ni en salud, ni en educación, ni en discapacidad, ni en ciencia y tecnología. Ahí estaba entonces la palabra oficial. Ojalá que se activen los mecanismos y que tengan los pagos en tiempo y forma, no con respecto a este conflicto, sino que se modifique esto que está tan naturalizado. Lo que nosotros decimos es que paguen ahora no normaliza nada. Es un parche para levantar el paro y para poder retomar las prestaciones. Normalizar es que los trabajadores cobremos a fin de mes, a mes vencido, y todo lo que dije anteriormente, que se autorice claro, en tiempo y forma. Como cualquier trabajador del 1 al 5, 1 al 10, asalariado, ¿no? Porque hay mucho monotributo, y además, mucho negro y demás. En esta cuestión que estamos hablando acá de las mieles, de las palabras y de los significados que se van colando, bueno, sí, es verdad, no podemos hablar de un recorte, pero si no se garantiza que las cosas lleguen en tiempo y forma, lo que está devaluado es el valor de nuestro trabajo. Entonces, ahí hay que hablar, por eso insistimos nosotros en hablar de las deudas con la inclusión, porque si vamos a hablar de sostener en condiciones precarias, bueno, nos cuesta cada vez más sostener el sistema. Bien, y derechos, ante todo, derechos laborales y derechos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias por venir, gracias por el trabajo tan comprometido que hacen con tanto amor, con tanta vocación, y el abrazo también a los familiares de personas con discapacidad y a las personas con discapacidad, que en este mundo tan poco inclusivo ya es un drama padecer o transitar este tipo de situaciones, y a eso sumarle la burocracia de todos los frentes es por momentos una pesadilla, ¿no? ¿Podemos invitarlos a acompañarnos en la movilización? Sí, por supuesto. Este viernes 2 de septiembre a las 18 horas desde Colón y General Paz. Llamamos a la comunidad a apoyarnos porque ¿quién no tiene un vecino, familiar, hermano, una persona con discapacidad o algún terapeuta amigo, transportista? Es una situación crítica, necesitamos el apoyo de la sociedad y bueno, a nuestros colegas, a las familias, acompañarnos porque y queremos volver a trabajar. Que nos nuclean que gracias, desde la asamblea. Gracias, muy amable. Y bueno, el abrazo también a los transportistas. No hemos ahondado en el tema, pero sabemos que son parte de las prestaciones que también están recibiendo su dinero con muchísima demora. Nos vamos al corte, el último de esta redacción abierta, ya venimos.